Hola, ¿qué tal? Quien les habla es el profesor Daniel Monzón. En este video hablaremos sobre las teorías físicas, es decir, las teorías desarrolladas por las ciencias físicas. El objetivo del video es describir las generalidades de las teorías, deteniéndonos un poco más en las teorías que generalmente se dejan de lado en la educación secundaria. No debemos confundir el significado del término teoría que tiene en la vida cotidiana con el significado para la ciencia. En nuestra vida diaria, teoría comúnmente significa una conjetura, opinión o suposición que no está comprobada. Sin embargo, para la física, una teoría que no tiene sustento empírico es una teoría que ha fracasado. Toda teoría física tiene que ser verificada experimentalmente. De lo contrario, no cumple con el propósito de predecir el comportamiento del sistema que estudia y es desechada. Una teoría científica es un conjunto de ideas con una estructura lógica que permite explicar cierta clase de fenómenos. Son modelos interpretativos de una realidad, son predictivas y están inmersas en un contexto histórico y social. Tienen un carácter cambiante, pudiendo ser mejoradas y ampliadas. Son verificables. Vamos a hablar un poquito sobre la cosmovisión aristotélica. Aristóteles fue un filósofo y científico de la antigua Grecia. Nació en el año 384 a.C. y falleció en el 322 a.C. El universo aristotélico es finito, cerrado y esférico. En este universo la Tierra ocupa su centro y el ser humano ocupa una posición privilegiada cerca de su centro, que le permite observar y describir con precisión la verdadera dinámica de todo lo real. Aristóteles desarrolló una física, decíamos una cantidad de teorías físicas, ¿no? Para Aristóteles, un objeto se mantiene en movimiento únicamente mientras se le aplica una fuerza. Retirada esta fuerza, el objeto se detendrá. Esto ya mismo en la época de Aristóteles se veía que no era así. Por ejemplo, esta idea no explica correctamente por qué una flecha se sigue moviendo cuando ha perdido contacto con la cuerda del arco. Porque si fuera que una fuerza que debe mantenerse aplicada a un objeto para que este objeto se siga moviendo, el movimiento de una flecha no podría darse. Y eso era un objeto que en la época de Aristóteles se conocía muy bien, ¿no? Aristóteles creía que los cuerpos caen hacia la Tierra, una velocidad proporcional a su peso. Bueno, esta idea fue superada también, ¿no? Sabemos que los objetos no caen con una fuerza, con una velocidad proporcional a su peso. Digamos que sin hay rozamiento, todos los cuerpos caen en la misma altura, llegan al piso con la misma velocidad, ¿no? Claro, lo que él pensaba era que si se dejara caer dos cuerpos desde la misma altura, el más pesado llegaría primero al suelo. Bien, seguimos. Ahora vamos un poquito sobre la cosmovisión de Newton. Newton fue un gran físico y matemático inglés. Nació en 1642 y falleció en 1727. El universo newtoniano es infinito e ilimitado, donde no ocupamos su centro porque sencillamente el universo no tiene centro. Todos los puntos y direcciones del universo son equivalentes, o sea, el universo es homogéneo e isótropo. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del tiempo y el espacio para Newton. Para Newton, el espacio es absoluto, pues existe por sí mismo, con independencia de los cuerpos que lo ocupan. El espacio es una entidad inerte, a forma de un receptáculo para los cuerpos. Y el tiempo newtoniano es también absoluto, verdadero y matemático,
en sí mismo y por su propia naturaleza, fluye sin relación con nada externo. Ideas muy fuertes, ¿no? Eran filosofía muy fuerte que en toda esa idea, en todas esas ideas se basa toda la mecánica de Newton, ¿no? Bueno, en su magnífica obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural, publicada en 1687, Newton desarrolló su teoría sobre el movimiento y la interacción de los cuerpos. En su obra se destacan sus tres leyes de movimiento y la ley de la gravitación universal. Una de las conquistas más destacables de Newton fue representar con las mismas leyes el comportamiento de los objetos en la Tierra y en el cielo. Eso significó una unificación muy importante y lo hizo a través de su teoría de la gravedad. Bueno, ahora sobre el electromagnetismo. El electromagnetismo es una teoría que unifica la electricidad con el magnetismo, ramas de estudio que al comienzo se pensaban una aparte de la otra. En el electromagnetismo se agrega otra propiedad en el estudio de la materia, la cual es la carga eléctrica. Bueno, Maxwell fue uno de los que contribuyó más a la teoría electromagnética, ¿no? James Clerk Maxwell, nacido en 1831 y fallecido en 1879, fue un físico escocés, autor de las renombradas ecuaciones de Maxwell. Maxwell dotó al electromagnetismo de una base teórica sólida, al proporcionar una estructura matemática compacta y concisa a los aportes de otros científicos. Las ecuaciones de Maxwell desempeñan el mismo papel en el electromagnetismo que las leyes de Newton en la mecánica clásica. Las ecuaciones de Maxwell constan de 4 leyes que encierran todo el electromagnetismo básico, es decir, todas las demás leyes del electromagnetismo básico se pueden derivar de las ecuaciones de Maxwell. La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico a través de una superficie es igual a la carga eléctrica neta encerrada en la superficie dividida por una constante. La comprobación experimental de que cargas eléctricas opuestas se atraen y cargas eléctricas iguales se repelen, según el cuadrado de los inversos de su separación, es una evidencia empírica crucial en favor de esta ley. La ley de Gauss para el campo magnético dice que el flujo magnético a través de una superficie es siempre cero. La comprobación experimental de la no existencia de monopolos magnéticos es la evidencia empírica crucial en favor de esta ley. La ley de Ampère-Maxwell dice que la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a la suma de las corrientes de la corriente eléctrica de conducción neta que atraviesa la trayectoria más la corriente de desplazamiento, multiplicada por una constante. La comprobación experimental de que una corriente eléctrica que circula por un alambre conductor genera un campo magnético y que la velocidad de la luz puede calcularse puramente mediante mediciones electromagnéticas son evidencias empíricas cruciales a favor de esta ley. Por último, la ley de Faraday dice que la circulación del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada es igual al negativo del ritmo de cambio del flujo magnético respecto al tiempo. La comprobación experimental de que un imán de barra empujado a través de un anillo de alambre conductor cerrado genera una corriente eléctrica que circula por el alambre es una evidencia empírica crucial a favor de esta ley. Este formato de las leyes que ustedes ven es el formato que yo les planteo a los alumnos en secundaria. Hay otras formas mucho más complejas de plantear esas leyes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la teoría especial de la relatividad de Einstein. Y esta física que generalmente, la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, la mecánica estadística, son teorías que generalmente no se tocan en secundaria. Por eso vamos a detenernos un poquito más en ellas. Bueno, todos conocemos a Einstein, ¿no? Albert Einstein, nacido en 1879 y fallecido en 1955. Fue un físico alemán considerado el mayor científico del siglo XX.
En 1905 publicó su obra denominada Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, donde presentó su teoría especial de la relatividad. Esta teoría predice correctamente el comportamiento de los objetos cuando se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, donde la mecánica de Newton no es aplicable. Vamos a ver los postulados en los que se basa la relatividad, toda la teoría, ¿no? Postulado 1. Principio de relatividad. Todas las leyes de la física, no solamente las de la dinámica, deben ser las mismas para todos los observadores inerciales, moviéndose con velocidad constante unos con respecto a otros. Segundo principio, principio de la constancia de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el espacio libre tiene el mismo valor, c, aproximadamente 3,0 por 10⁸ metros por segundo, o sea, 300.000 kilómetros por segundo, en todos los marcos de referencia inerciales. Bien, seguimos. En esos dos postulados se basa toda la teoría especial de la relatividad, ¿no? En la concepción newtoniana, el espacio y el tiempo son absolutos. Por tanto, en esa perspectiva, todos los observadores inerciales miden las mismas coordenadas de un evento sin importar el movimiento relativo entre ellos. Sin embargo, para Einstein, el espacio y el tiempo dejan de ser absolutos, y cada observador inercial medirá coordenadas diferentes de un evento dependiendo de la velocidad a la cual se mueven uno respecto al otro. Ya en la época previa a Newton, Galileo planteó un conjunto de ecuaciones de transformación que permiten calcular las coordenadas de un evento que miden dos observadores en movimiento relativo. Las ecuaciones de transformación tienen tres elementos. Primero, un observador S en reposo dentro de un sistema inercial. Dos, otro observador S' en reposo dentro de otro sistema inercial que se halla en movimiento con una velocidad constante respecto a S. Y tercero, un evento individual que es observado tanto por S como por S'. De acuerdo con ellos, el evento tiene lugar en determinado conjunto de coordenadas, en el espacio tridimensional y en un momento particular. Si conocemos la velocidad relativa entre S y S', será necesario calcular las coordenadas x', y', z' y t' de un evento observado por S', desde las coordenadas x, y, z y t del mismo evento según S. Este problema lo simplificaremos un poco sin perder generalidad, con solo decidir que los ejes x y x' sigan la dirección de la velocidad relativa. Para entender las transformaciones de Galileo, podemos analizar la situación que plantea la figura con el automóvil. Veamos por qué es válida la primera ecuación. Supongamos que S es un observador que se halla en reposo en el suelo y que mide una ubicación X de un poste cercano. El observador S', quien viaja en un automóvil que va a una velocidad v respecto a S, mide que luego de transcurrido un tiempo t, el poste está en la posición x' igual x menos v por t. Esto es así porque en el lapso desde 0 hasta el tiempo t, S' se acercó al poste, una distancia igual a v por t. La segunda y tercera ecuaciones se entienden inmediatamente debido a la orientación relativa de los sistemas cartesianos de referencia que hemos escogido. La ecuación t' igual a t se dio simplemente por sentada en la física clásica, como lo ejemplifica la afirmación de Newton del tiempo como magnitud absoluta e independiente de cualquier otra cosa. A pesar que en una primera instancia no se aprecia una situación en la que las transformaciones de Galileo podían proporcionarnos información incorrecta, resulta que las mismas fallan cuando la velocidad relativa es cercana a la velocidad de la luz. Bueno, ahí tenemos a un retrato de Lorentz. Estas son las transformaciones de Lorentz, que vendría a ser la versión relativística de las transformaciones de Galileo. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata. Las transformaciones de Lorentz fueron propuestas antes que Einstein por el físico holandés H. A. Lorentz.
sin percatarse en primera instancia de las implicancias de ellas en el estudio de la naturaleza del espacio y del tiempo. Sin embargo, también pueden deducirse los postulados de Einstein. Estas transformaciones predicen correctamente las mediciones de las coordenadas espaciales y de tiempo de los observadores en movimiento relativo, incluso cuando la velocidad relativa es cercana a la velocidad de la luz. Hay que destacar dos puntos aquí. Primero, vemos que la coordenada temporal t' depende de la coordenada espacial x. Esto nos evidencia en la naturaleza del modelo matemático llamado espacio-tiempo, en el cual el tiempo deja de ser absoluto y depende de una coordenada espacial. Segundo, aparece un factor gamma, el cual crece muy rápidamente cuando la velocidad relativa está muy cerca a la velocidad de la luz. Bueno, continuamos. Algunas predicciones de la teoría especial de la relatividad. Es imposible acelerar una partícula a una velocidad mayor que c, sin importar cuánta energía cinética le imprimamos, contrariamente a lo que predice la física clásica. La relatividad de la simultaneidad. Dos eventos que son simultáneos en un sistema inercial de referencia no lo son en general en otro. Bueno, para ayudar a visualizar los fenómenos relativistas, se emplean gráficos cuyos ejes representan la posición y el tiempo y que permiten representar la historia completa de un movimiento unidimensional. El empleo de diagramas de este tipo en relatividad especial fue introducido por H. Minkowski en 1908 y se conocen generalmente como diagrama de Minkowski. En un diagrama de estos, un suceso individual cualquiera, como por ejemplo una señal luminosa, que es recogida por un detector, o bien el tic-tac de un reloj, viene representado unívocamente mediante el punto P. Bueno, acá yo quería explicar con detalle este diagrama, pero voy a obviarlo porque se complejiza un poco la situación. Pero lo que podemos observar acá en el diagrama de la izquierda es un diagrama espacio-temporal, o diagrama de Minkowski, donde hay tres observadores que están en reposo con respecto al sistema, a un sistema de referencia S. Entonces se ven líneas del universo que son paralelas al eje del tiempo, porque eso es porque los observadores están en reposo, no se mueven, ¿no? Y desde B se emite una señal de radio, o una señal luminosa, que llega a los observadores A y B en el mismo tiempo, por eso aparece ahí el tiempo T1 como el mismo tiempo de los dos eventos, ¿no? La llegada de la señal a los observadores que están en A y que están en B. En el diagrama de la derecha, lo que sucede ahí es que hay un segundo sistema de referencia con respecto al primero que se está moviendo, ¿no? Entonces ya las líneas del universo no van a ser líneas paralelas al eje del tiempo, sino líneas inclinadas. Y eso se explica por el tipo de diagrama que estamos analizando, ¿no? Entonces, ya la intersección de las señales no va a ser sobre una misma recta horizontal, sino que hay un tiempo T2 y un tiempo T1. Y eso muestra que para un observador, para dos o más de un observador, ¿no? Un evento puede ser simultáneo, pero depende para otro sistema de referencia, un mismo evento puede ser no simultáneo. Entonces, yo quería explicar mejor esto, pero no quiero entrar en detalles finos porque se nos va muy largo el video. Pero básicamente sería eso, son diagramas que son un poquito complejos de analizar, pero muestran situaciones relativistas, ¿no? Como por ejemplo la simultaneidad de dos eventos, la relatividad de la simultaneidad, o otras cosas como por ejemplo la contracción de la longitud. Bueno, sigue un poquito más. Algunas otras predicciones de la relatividad. La dilatación del tiempo. Relojes en movimiento registran el tiempo más lentamente. Parece un poco loco para nosotros, ¿no? O sea, parece un poco sacado de una película de ciencia ficción, ¿no? Si el reloj está en movimiento, podría medir tiempo de forma diferente que un reloj que está en reposo, pero es así, ¿no?
Esta ecuación acá es la ecuación que relaciona el tiempo en un sistema y en el otro. ¿Ah? Este, este fenómeno de la dilatación del tiempo se ha comprobado por medio de la utilización de relojes atómicos, los cuales son muy precisos. Se los sincronizaron, sí, en un experimento se los sincronizaron y luego uno fue dejado en reposo en un laboratorio y el otro fue subido a un avión que realizó un vuelo a cierta velocidad. Al retornar al laboratorio con el reloj que estuvo en el avión, se constató que éste había registrado un tiempo menor que el otro, es decir, midió un tiempo más lentamente. O sea que esta predicción de la teoría especial de la relatividad es importante, ¿no? Y se ha comprobado experimentalmente. Otra predicción es la contracción de la longitud. Objetos en movimiento se observan de menor longitud desde un sistema de referencia que se mueve respecto al objeto. Esta es la ecuación que se deduce de los postulados, ¿no? Aunque en retrospectiva parece casi increíble, durante más de 50 años desde que Einstein publicara su trabajo de 1905, existió la creencia entre los físicos de que la contracción de la longitud de un cuerpo podía ser vista o fotografiada. La diferencia entre este tipo de observaciones y las observaciones que originaron las transformaciones de Lorentz no fue considerada críticamente hasta 1959, fecha en la cual J. Terrell demostró que la contracción de la longitud no puede ser percibida como tal por la vista. No se debe concluir de las afirmaciones anteriores que la contracción de la longitud haya sido negada o derribada. Debe tenerse presente, no obstante, que se refiere a medidas de un cierto tipo que no son lo mismo que limitarse a mirar. Por consiguiente, la contracción de la longitud no es una propiedad inherente de la materia, sino una consecuencia del proceso de medición. En consecuencia, la pregunta ¿realmente se lleva a efecto la contracción de la longitud? No tiene una respuesta inequívoca y libre de toda ambigüedad. O sea, es un fenómeno que se observa, no que ocurre, que se puede percibir con la vista, ¿no? Bien, vamos a hablar de otra teoría de relatividad, que es la teoría general. En la teoría especial no se hablaba de gravedad, no se consideran efectos gravitatorios. La teoría general es una teoría de la gravedad. En 1915, Einstein presentó esta teoría a la cual es una generalización de la teoría especial de la relatividad, que no incluía los efectos gravitatorios. Su aplicación fundamental es en investigación cosmológica de la estructura del universo y temas relacionados. Los postulados básicos de la teoría general de la relatividad. Principio de equivalencia. Observadores en caída libre en un campo gravitatorio son localmente equivalentes a observadores inerciales. No hay experimentos locales que puedan distinguir entre estas dos situaciones. Otro principio, el principio de covarianza. Las leyes de la física deben tener la misma forma en todos los sistemas de referencia. Las leyes de la física deben, por tanto, transformar de forma covariante bajo cambios generales de coordenadas. La curvatura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo se curva en presencia de cuerpos con masa. Comparado con el espacio absoluto de Newton, vemos que el espacio-tiempo no es una entidad inerte, un receptáculo, como planteaba Newton, sino que modifica su forma en presencia de masa. Es un cambio muy grande de perspectiva, ¿no? De pasar de un espacio como un receptáculo a un espacio que se modifica en presencia de masa. Bueno, la ecuación de campo de Einstein vendría a ser una de las conclusiones más relevantes de la teoría general, y dice, más o menos sería esto: la ecuación de campo de Einstein expresa como la geometría de continuo espacio-tiempo se curva frente a la presencia de materia. Del lado izquierdo tenemos el tensor de Einstein, G mu nu, que es un objeto puramente geométrico, representativo de la curvatura del espacio-tiempo. Del lado derecho tenemos un tensor energía-momento, T mu nu, que representa la densidad de energía y momento que caracteriza el sistema de muchas partículas como un fluido multiplicado por constantes. Esa constante Gn que aparece ahí resulta ser que es la misma constante
de la ley de la radiación universal de Newton. El tema, esta expresión acá parece así, mirada superficialmente, parece simple, pero es muy compleja en realidad. Son temas de tensores, que los tensores son magnitudes mucho más generales que los vectores que se ven en el liceo, y es mucho más complejo analizar. Pero digamos que puede decirse que lo que representa esa ecuación es que la curvatura del espacio-tiempo vendría a ser proporcional a la energía y la masa presentes en el espacio. Incluso esa ecuación es tan fuerte, es tan potente, que incluso se la puede aplicar a sistemas muy grandes como puede ser el propio universo entero, ¿no? Conocido por lo menos. Bueno, continuamos. Una conclusión con respecto a la física prerelativista frente a la física relativista. Al comparar estas dos visiones de la realidad, podemos comprobar el progresivo descentramiento del sujeto en cuanto a su posición en el cosmos y en cuanto a su conocimiento de lo real. A pasar de la perspectiva clásica, la relativista, hemos perdido la centralidad y ya no existe un punto de vista privilegiado de donde dar cuenta de lo real. Nuestro acceso a la realidad es perspectival y todas las perspectivas son equivalentes. O sea, fue un cambio profundo, no solo un cambio de la física, ¿no? Desde el punto de vista de la física, un cambio filosófico, ¿no? Decir que todos los observadores inerciales ven las mismas leyes de la física significa que todos son equivalentes. Y desde el punto de vista filosófico significa que ninguna visión de un ser humano es privilegiada frente a otra, sino que todos los seres humanos tenemos perspectivas que son válidas, ¿no? Que son equivalentes. Bueno, ahora pasamos a la mecánica cuántica. Uno de los objetivos fundamentales de la física es analizar las propiedades de los componentes básicos de la materia y los procesos que ocurren entre ellos como resultado de sus interacciones. Estos componentes básicos, llamados partículas fundamentales o elementales, son electrones, protones, neutrones y otros, que se agrupan formando núcleos, átomos y moléculas. A su vez, estos grupos se combinan para formar la materia que observamos macroscópicamente. Aunque el movimiento de las partículas fundamentales sigue los principios de conservación del momento lineal, del momento angular y de la energía, el análisis de este movimiento requiere un esquema conceptual diferente en muchos aspectos del desarrollo de la mecánica newtoniana para el análisis del movimiento macroscópico. Esta teoría más refinada se denomina mecánica cuántica. Nosotros vamos a ver solo la base de la mecánica cuántica, vamos a rozar la superficie nada más. Hay muchas cosas evidentes que no vamos a poder tocar, ¿no? Fundamento de la física cuántica. Max Planck, nacido en 1858, fallecido en 1947, fue un físico alemán considerado el padre de la física cuántica. Alrededor de 1900, Planck dio una interpretación de un fenómeno denominado radiación del cuerpo negro, lo cual dio origen a la física cuántica. Planck supuso como modelo para los átomos radiantes que los mismos se comportan como osciladores armónicos y que cada uno oscila con una frecuencia dada f. La hipótesis de la cuantización de la energía. Planck sugirió como segunda hipótesis que cada oscilador puede absorber o emitir energía de radiación en una cantidad proporcional a su frecuencia f. O sea que la energía es igual a n por h por f. Ese n vendría a ser un número natural o entero, tal vez. Esta ecuación implica que la energía de los osciladores atómicos está cuantizada. Esa h es una constante que es la constante de Planck. Partículas y campos. Louis de Broglie, nacido en 1892, fallecido en 1987, fue un físico francés galardonado por su descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón. El comportamiento dinámico de las partículas elementales exige que con cada partícula asociemos un campo del mismo modo que a la inversa, asociamos un fotón con el campo electromagnético. En 1924, de Broglie propuso que para una partícula se cumple que su longitud de onda es igual a la constante de Planck dividida en su momento lineal. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Werner Heisenberg, 1901-1976, fue un físico alemán conocido por su principio de incertidumbre.
establece que es imposible conocer simultáneamente y con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. El principio de certidumbre es una consecuencia directa del proceso de medida. El concepto de trayectoria para partículas elementales no tiene significado. Este principio de certidumbre impactó bastante en la comunidad científica, porque creo que con anterioridad no se pensaba que el proceso de medición impactaría en lo que se observa, ¿no? Pero a partir del principio de certidumbre de Heisenberg se sabe que, físicamente, el tema microscópico, ¿no?, de mecánica cuántica, se sabe que cuando uno observa un sistema, afecta al sistema en la medición, ¿no? La ecuación de Schrödinger. Erwin Schrödinger, 1967-1961, fue un físico austríaco reconocido por haber desarrollado la ecuación que lleva su nombre. Ahí tienen la ecuación de Schrödinger. Esa H es un operador matemático que está operando, está aplicado a la función de onda gamma, phi, y eso es igual a un número complejo, que es el número de la unidad imaginaria I, por una operación con la función de onda. Esa ecuación de Schrödinger es fundamental para la mecánica cuántica, es tan fundamental como la segunda ley de Newton para la mecánica clásica, o las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. O sea, si uno quiere analizar un sistema mecánico cuántico, tiene que aplicar esa ecuación a las condiciones del sistema. Y ahí va a tener una solución de cómo se comporta el sistema, ¿no? Bueno, mecánica estadística. En la mecánica estadística se extienden los principios de la mecánica a sistemas de muchas partículas, enfatizando en los métodos utilizados para obtener propiedades colectivas o macroscópicas del sistema, sin considerar el movimiento detallado de cada partícula. Podemos decir que, dadas las condiciones físicas del sistema de partículas, es decir, el número de partículas, la energía total y la estructura de cada partícula, hay una distribución denominada partición mucho más probable. Una vez alcanzada esta partición, se dice que el sistema está en equilibrio estadístico. El problema clave de la mecánica estadística es hallar la partición o ley de distribución más probable de un sistema aislado, dada su composición. Actualmente se usan tres leyes de distribución, o sea, tres estadísticas. Una es la que se denomina ley de distribución de Maxwell-Boltzmann, que es la básica de la estadística clásica. Esta estadística clásica tiene un amplio campo de aplicación, particularmente en el tratamiento de muchas propiedades de los gases. Las dos leyes de la distribución restantes, la de Fermi-Dirac y la de Bose-Einstein, pertenecen a la estadística cuántica. Bueno, la expresión NI que aparece ahí en esa ecuación representa la partición de distribución más probable para la estadística de Maxwell-Boltzmann. Esta probabilidad de que se genere una determinada distribución es proporcional al número de maneras diferentes en que las partículas pueden distribuirse entre los estados disponibles de energía para producir la partición. O sea, esa ecuación que aparece ahí, NI, que es la distribución o partición más probable, se basa en o sea, para llegar a esa ecuación se necesita saber cómo se representa la probabilidad asociada a esa partición, y después se maximiza esa probabilidad y se encuentra esa ecuación ahí. Esa otra ecuación que aparece ahí, que aparece dn sobre dv, representa la distribución de velocidades de las moléculas de un gas ideal para la estadística de Maxwell-Boltzmann. Y en la gráfica vemos que la estadística de Maxwell-Boltzmann predice que a mayor temperatura habrá más moléculas con mayor velocidad en promedio. Sin embargo, vemos que los picos de las curvas se hacen menores a medida que la temperatura aumenta. El parámetro beta que aparece ahí en la ecuación de NI es lo que se llama en matemática un multiplicador indeterminado de Lagrange, la cual se utiliza una técnica de cálculo para obtener la expresión más probable. Desde el punto de vista estadístico, se define a la temperatura promedio de este parámetro cuando el sistema está en equilibrio. Estadística de Fermi-Dirac y estadística de Bose-Einstein.
Puede haber ciertas restricciones en el número de modos diferentes en que un grupo de partículas se puede distribuir entre las funciones de onda disponibles asociadas con cada estado de energía. Es evidente que las restricciones de origen cuántico afectan la probabilidad de una partición determinada. La teoría que toma en cuenta estas consideraciones de simetría se denomina estadística cuántica. Hay dos clases de estadística cuántica. Una es para las partículas que obedecen el principio de exclusión de Pauli y que están por tanto descritas por funciones de onda antisimétricas, y esa se denomina estadística de Fermi-Dirac. Y las partículas se llaman fermiones. La segunda estadística es para las partículas que no están restringidas por el principio de exclusión y están descritas por funciones de onda simétricas. Se denominan estadística de Bose-Einstein y las partículas se llaman bosones. Bueno, abordar los detalles de estas dos estadísticas se escapa de los propósitos de este video, pero ahí tienen imágenes, las imágenes de Fermi, la de Dirac, la de Bose y la de Einstein. O sea, hay muchos detalles que son complejos porque habría que analizar más profundamente la mecánica cuántica para llegar a entender de qué estamos hablando acá en la estadística. Pero básicamente es eso, ¿no? Digamos que son estadísticas que consideran restricciones desde el punto de vista cuántico y generan predicciones un poco diferentes de la estadística de la estadística clásica. Pero bajo ciertas condiciones más o menos dan los mismos resultados. Bueno, llegamos a la última teoría acá que vamos a analizar, que es la termodinámica. La termodinámica es un puente entre la mecánica estadística y las propiedades macroscópicas de la materia. La termodinámica culminó al final del siglo XIX, con los trabajos de Carnot, Joule, Kelvin y otros, precisamente en la época en que los métodos estadísticos comenzaban a ser introducidos a través de Meyer, Boltzmann, Gibbs y otros. Ahí tienen los retratos de Carnot, de Joule, de Kelvin, de Meyer, de Boltzmann y de Gibbs. Bueno, en termodinámica los sistemas se describen por lo que se llama coordenadas, es decir, variables, que describen a un sistema macroscópicamente, como lo son la presión y el volumen. Se denomina equilibrio térmico al estado alcanzado por dos o más sistemas, caracterizados por valores particulares de las coordenadas de los sistemas después de haber estado en comunicación entre sí a través de una pared diatérmica, o sea, conductora térmica. Imaginemos dos sistemas A y B separados entre sí por una pared adiabática, no conductora térmica, pero cada uno de ellos en contacto a través de una pared diatérmica con un tercer sistema C. Eso es lo que muestra la figura del lado izquierdo, ¿no? Estando todo el conjunto rodeado por una pared adiabática, como se muestra en la imagen. La experiencia demuestra que ambos sistemas alcanzarán el equilibrio térmico con el tercero y que no tendrá lugar cambio alguno si posteriormente se introduce la pared adiabática entre A y B por una pared diatérmica. Si en lugar de permitir que los sistemas A y B alcancen el equilibrio con C al mismo tiempo, hacemos que primero se obtenga el equilibrio entre A y C y luego entre B y C, siendo el estado del sistema C el mismo en ambos casos. Entonces, cuando A y B se comuniquen a través de una pared diatérmica, se verá que están en equilibrio térmico. Estos hechos experimentales pueden enunciarse de la siguiente forma. Dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. De acuerdo con R. H. Fowler, llamaremos este postulado el principio cero de termodinámica. Otra forma de plantear el principio cero es lo expresado de forma siguiente. Existe una magnitud escalar denominada temperatura, que es una propiedad de los sistemas termodinámicos en equilibrio. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si sus temperaturas son iguales. Calor. Calor es cuando un sistema cuyo entorno se encuentra a distinta temperatura y sobre el cual puede realizarse trabajo experimenta un proceso, se denomina calor a la energía transferida por medios no mecánicos y es igual a la diferencia entre la variación de energía interna y el trabajo realizado. Una confusión muy común que todos hemos tenido en nuestra vida cotidiana es pensar que el calor es igual a la temperatura. Para la física son dos magnitudes totalmente diferentes. La temperatura es una magnitud que nos permite establecer si dos sistemas están en equilibrio térmico, pero el calor es energía en tránsito, particularmente energía interna en tránsito. La energía interna de un sistema de partículas está constituida por la suma de las energías potenciales y cinéticas
de cada partícula. Primera ley de la termodinámica. Ahí la primera ley establece que la variación de energía interna delta U es igual al calor más el trabajo. Y la variación de energía interna está relacionada con el trabajo diabático, o sea, un trabajo que se realiza sin transferencia de calor, ¿no? Es en un proceso sin transferencia de calor, ¿no? El trabajo diabático es igual a la variación de energía interna. Q es el calor y W es el trabajo. Frecuentemente se dice que la primera ley de la termodinámica es la expresión más general de la conservación de la energía. La energía interna de un sistema puede cambiar por un aporte de calor o por la realización de trabajo. Cuando se estudia mecánica newtoniana por primera vez y se aborda la conservación de la energía, solo se habla de la energía no térmica, pero la primera ley de la termodinámica abarca los aspectos mecánicos, trabajo, y no mecánicos, calor y energía interna. La entropía es la segunda ley de la termodinámica. Imaginemos que en un proceso que se realiza en un sistema se realizan pequeños aportes de calor delta Q en una trayectoria reversible, es decir, el proceso se da de tal modo que al finalizar el mismo, tanto el sistema como el entorno inmediato pueden recuperar sus estados iniciales sin ocasionar ningún cambio en el resto del universo. Esta clase de proceso es ideal, obviamente, ¿no? Entonces definimos un cambio de entropía, delta S, como la suma de estos aportes de calor divididos por la temperatura del sistema. Solo se definen cambios de entropía y no la entropía absoluta. La entropía es una función de las coordenadas termodinámicas del sistema. La segunda ley de la termodinámica dice que cuando ocurren cambios dentro de un sistema cerrado, su entropía aumenta en los procesos irreversibles y permanece constante en los procesos reversibles. Nunca disminuye. Otra versión de la segunda ley de la termodinámica refiere a los motores térmicos, como los de combustión interna de los automóviles. Se llama el enunciado de Kelvin-Planck del segundo principio de la termodinámica. No es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor de una fuente y la conversión de este calor en trabajo. Parte del calor debe cederse a una fuente de temperatura más baja. Desde el punto de vista microscópico se puede decir de forma aproximada que la entropía en un sistema es una medida del grado de desorden molecular existente en dicho sistema. Bueno, aquí les dejo la bibliografía que utilicé. Agradezco porque hayan visto el video. Se quedó un poco largo, pero es un pantallazo, digamos, de todas las teorías físicas que más destacadas, digamos. Evidentemente que hoy en día hay teorías físicas que nosotros ni escuchamos hablar porque se manejan dentro del ámbito académico, ¿no? Son teorías recientes que se están formulando y son muy avanzadas, ¿no? Entonces ni siquiera aparecen en los libros ni nada porque son cosas que se están estudiando hoy en día. Aparecen en las revistas a veces algunas cosas, algunos avances de las teorías, pero digamos que para trabajar sobre esas teorías muy nuevas habría que tener mucha dedicación y ponerse a investigar mucho. Pero digamos que lo que vimos fue un superficial, pero nos da una visión general de toda la física básica, digamos. Bueno, les agradezco por haber visto el video y nos vemos en la próxima.